El viaje a la capital del Imperio Bellari había durado semanas. El enviado humano se movía por amplios pasillos de metal brillante y cristal, transportado por naves alienígenas que parecían más palacios que máquinas. Aarón permanecía sentado en silencio, intentando ocultar su inquietud. Era joven comparado con los demás del grupo, elegido no por su rango o título, sino por su agudeza mental y su inusual valentía. Algunos decían que era imprudente, pero los líderes habían confiado en él para ver las cosas desde otra perspectiva. Cuando la nave aterrizó en el mundo de Bellar Prime, Aarón salió y quedó impresionado por la vista que tenía ante sí. Torres de piedra pálida se extendían hacia el cielo, sus puntas brillando bajo los soles gemelos. Puentes se extendían en el aire entre las torres como hilos de plata. Abajo, ríos de luz recorrían las calles, guiando a los viajeros con un suave brillo. La ciudad bullía de movimiento, pero todo estaba tranquilo, controlado y preciso. No se oía ninguna risa. Ninguna voz casual se extendía por el aire. Los Bellari valoraban el orden por encima de todo. El enviado fue guiado a través de puertas talladas con extraños símbolos. Guardias altos se apostaban en cada entrada. Sus armaduras brillaban como pulidas por la luz de las estrellas. Llevaban largas lanzas que latían débilmente, insinuando una energía oculta. Sus ojos seguían cada paso de los humanos, fríos y afilados. Aarón sintió un escalofrío, pero se negó a agachar la cabeza demasiado. Dentro del palacio real, las paredes brillaban con patrones cambiantes como si estuvieran vivas. No era decoración, sino un arte vivo que se movía con el paso del tiempo. Aarón se encontró mirándolo fijamente, pero apartó la mirada rápidamente cuando uno de los consejeros Bellari lo miró con los ojos entrecerrados. Mirar demasiado tiempo se consideraba de mala educación allí. Cada gesto importaba. Cada mirada tenía un significado. El grupo humano había sido advertido sobre esto muchas veces durante el viaje. Finalmente, fueron conducidos al gran salón. Era una cámara tan vasta que Irán creyó que podría albergar una flota entera en su interior. Los pilares se alzaban altos, grabados con vetas brillantes que zumbaban suavemente. El aire transportaba el tenue sonido de la música, aunque no se veían músicos. En el otro extremo se encontraba el trono, elevado sobre escalones de cristal, donde esperaba el propio emperador. Su rostro era severo, su postura perfecta. A su alrededor, nobles vestidos con capas de túnicas que brillaban como metal líquido. El enviado hizo una reverencia. Aarón siguió el gesto, aunque se preguntaba por qué la gente daba tanta importancia a doblegarse ante otro. Respetaba el poder, pero también creía en la honestidad. Aún así, guardó silencio, pues no era el momento de poner a prueba los límites. El emperador saludó al enviado con una voz que resonó por todo el salón. Habló de alianzas, de comercio, de límites aún por respetar. Su tono era tranquilo, pero con un tono cortante, como si ya dudara del valor de los humanos que tenía ante él. Aarón notó cómo los Bellari los miraban, no como iguales, sino como curiosidades, como una nueva especie animal. Mientras el enviado superior pronunciaba palabras formales, la mirada de Aarón vagaba por el salón. Los nobles observaban inexpresivos, con rostros acostumbrados a no mostrar nada. El silencio era denso, roto solo por el eco de las palabras intercambiadas con práctica. Parecía menos una conversación y más una ceremonia donde cada frase había sido ensayada durante siglos. Aarón cambió de postura, sintiendo la rigidez en el aire. Los humanos eran diferentes. Reían, discutían e incluso cometían errores abiertamente. Allí, los errores parecían prohibidos. Se preguntó si los Bellari alguna vez se permitían relajarse, ser libres, sentir alegría. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Un sirviente golpeó el suelo con un bastón y el salón se sumió en un silencio más profundo. Una puerta lateral se abrió y entró la princesa. Aarón había oído hablar de ella, pero nada lo preparó para la visión. Se movía con gracia. Su túnica ondeaba como agua plateada.
Su cabello era una cascada oscura que brillaba bajo la luz de los cristales. Su piel tenía un tenue resplandor, no proveniente de polvos ni joyas, sino como si su propio ser albergara luz. Caminaba despacio, con cada paso medido, la mirada fija al frente. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte a su paso. Los nobles inclinaban la cabeza. Incluso el emperador bajó la mirada levemente en señal de respeto. El enviado humano la siguió, inclinándose una vez más. Aarón también se inclinó, pero la curiosidad lo impulsó a levantar la vista antes que los demás. Estudió su rostro. Era tranquilo, casi demasiado tranquilo, como una máscara tallada en piedra. Sin embargo, percibía algo oculto bajo él, algo frágil y humano, aunque ella no era humana en absoluto. La princesa llegó al trono y se detuvo junto a su padre. Al principio no habló, pero su sola presencia dominaba la sala. El líder del enviado comenzó a saludarla, palabras cuidadosamente elaboradas para honrarla sin romper las delicadas reglas de la corte. Aarón escuchó, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Se preguntó si alguien le habría dicho alguna vez que ella era más que su título, más que su deber. El primer encuentro terminó con fría cortesía. Los humanos estaban. Los llevaron a una cámara donde permanecerían hasta la siguiente reunión. Mientras Aarón caminaba por los silenciosos pasillos, no dejaba de ver el rostro de la princesa en su mente. Los demás susurraban sobre comercio y política, pero Aarón pensaba en otra cosa. Había visto poder y belleza antes, pero nunca en alguien que parecía tan inalcanzable. Y aunque aún no lo sabía, sus próximas palabras conmoverían al imperio. A la mañana siguiente, el palacio rebosaba de vida con un ritmo tranquilo. Los sirvientes se movían en silencio, sus túnicas rozando los suelos pulidos mientras llevaban bandejas con vasos de cristal llenos de agua resplandeciente. Los guardias estaban en cada esquina, con los rostros ocultos bajo yelmos de plata, sus lanzas erguidas como si el tiempo mismo no pudiera doblegarlas. El enviado humano fue convocado de nuevo al gran salón. Aarón caminó con los demás. Sus pasos resonaban débilmente en el largo pasillo. Las paredes brillaban con una luz tenue que se movía como un cielo viviente. Intentó controlar su respiración, aunque hoy sentía un peso mayor. Recordó a la princesa de ayer. No había pronunciado una sola palabra, pero su presencia había bastado para silenciar a toda una corte. Había visto a mucha gente en su corta vida, pero nunca a alguien que transmitiera tanta quietud, como si el propio heredero la respetara. Cuando llegaron al gran salón, el emperador ya estaba sentado en su trono. Los nobles se alineaban en las paredes, con expresiones tranquilas e indescifrables. Una vez más, el enviado hizo una profunda reverencia, y Aarón lo siguió. Podía sentir el peso de innumerables ojos observando cada movimiento. El salón era un lugar donde una palabra o un gesto equivocados podían traer el desastre. El emperador comenzó a hablar, con voz profunda y firme. Habló de la necesidad de orden, de reglas que debían respetarse para que los humanos pudieran caminar seguros dentro del imperio. El líder del enviado respondió con cuidadosa cortesía, hablando de rutas comerciales, intercambio de recursos y cooperación pacífica. Sus palabras estaban cargadas de formalidad. Sin embargo, tras ellos yacía una tensión inocultable. Los Bellari no confiaban en los humanos, y estos desconfiaban del orgullo Vari. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Una suave campanada resonó en la cámara. Las altas puertas laterales se abrieron y la princesa Nerra entró de nuevo. La sala se sumió en un silencio más agudo que cualquier espada. Todos los nobles bajaron la mirada, e incluso el emperador se inclinó ligeramente hacia adelante, como si su presencia pesara más que la suya. Se movía con serena gracia, su túnica ondeando en ondas de luz plateada. Su cabello brillaba bajo los cristales, con mechones oscuros que captaban tenues destellos como estrellas en el cielo nocturno. Su mirada era firme, aunque no había calidez en ella. No era simplemente una mujer. Era una figura de reverencia,
un símbolo intocable de la pureza de su imperio. El enviado se inclinó en señal de respeto. Aarón también se inclinó, pero al levantarse, sus ojos se encontraron con los de ella. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Vio un destello de algo tras su máscara de calma. Desapareció en un instante, reemplazado por la misma fría compostura. Pero dejó a Aarón inquieto. Se preguntó qué sentía realmente, oculto bajo las reglas que la apretaban a cada paso. La princesa Nerra se detuvo junto a ella. El trono de su padre. Se giró para encarar a los humanos. Por primera vez, habló. Su voz era suave pero clara como el agua al golpear la piedra. Humanos del terror, dijo. Han venido de lejos para estar en esta sala. Buscan amistad, pero deben comprender el peso de nuestras costumbres. El respeto no es una opción aquí. Es la base de nuestro imperio. ¿Pueden recorrer nuestro camino sin flaquear? Sus palabras eran formales, moldeadas por siglos de tradición, pero cargadas de una fuerza que hizo que todos los oyentes contuvieran la respiración. El líder del enviado volvió a inclinarse y respondió con una cortesía practicada. Habló de la voluntad humana de aprender y adaptarse, de objetivos compartidos que podrían unir a dos pueblos muy diferentes. Aarón permaneció en silencio, pero sus pensamientos se desbocaron. No podía dejar de mirarla. Parecía tan distante, tan contenida, como encerrada en una jaula de paredes invisibles. Se preguntó si alguna vez había escuchado una palabra sencilla y honesta, no envuelta en el deber. El intercambio de discursos continuó, pero Aarón oyó, pequeña. Su mente repasó el momento en que sus ojos se encontraron con los suyos. Por primera vez, había visto no solo a la princesa, sino a una persona tras la máscara. Sintió un impulso inexplicable. No era una curiosidad temeraria, sino la necesidad de recordarle que era más que su corona. Cuando el enviado concluyó sus saludos, el emperador asintió levemente. La sala comenzó a calmarse. La princesa permaneció inmóvil, con el rostro indescifrable. A Aarón se le encogió el pecho. Sus pensamientos se hicieron más fuertes que las voces a su alrededor. Las palabras surgieron en su interior, expectantes, peligrosas pero simples. La miró de nuevo, y el silencio entre ellos se sintió pesado. Entonces, sin planearlo, habló. Eres hermosa. La sala se congeló. Las palabras resonaron por la cámara, rebotando desde los pilares de cristal hasta el alto techo. Los nobles quedaron boquiabiertos, incrédulos. Los guardias se movieron. Sus lanzas, indecisas sobre si moverse. Incluso la mano del emperador se tensó en el reposabrazos de su trono. Nadie se había atrevido jamás a decirle esas palabras a la princesa. Llamarla hermosa era romper la regla más tácita de la tradición Bari. La belleza era sagrada, demasiado íntima para expresarse en voz alta. Los ojos de la princesa Nerra se abrieron de par en par. Por primera vez en su vida, su máscara de calma se quebró. Un leve rubor se apoderó de su pálida piel y sus labios se separaron en shock. El peso de siglos la oprimía, pero no podía estabilizarse. Su cuerpo se tambaleó, sus rodillas flaquearon. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se desplomó sobre el suelo de cristal. Los nobles gritaron, los guardias se abalanzaron sobre ella. El emperador se puso de pie con repentina fuerza. El enviado miró con horror. Solo Aarón permaneció paralizado, con el corazón acelerado. Solo había dicho la verdad. Sin embargo, había roto el silencio de un imperio, y ahora nada volvería a ser igual. El salón de los Bellari nunca permanecía en silencio por mucho tiempo, pero el silencio que siguió a la caída de la princesa fue más pesado que una piedra. Los nobles jadearon y se taparon la boca. Los guardias corrieron hacia adelante con pasos bruscos que resonaron en el suelo de cristal. La voz del emperador, normalmente serena y autoritaria, rompió el aire como un trueno. Llévenla a la cámara interior ahora. Dos asistentes levantaron suavemente a la princesa,
con movimientos rápidos pero cuidadosos. La llevaron a través de las puertas laterales mientras los nobles observaban conmocionados. Nadie se atrevía a hablar, pero el aire temblaba con susurros esperando a nacer. Aarón se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. Solo había dicho la verdad, pero el salón reaccionó como si hubiera lanzado un arma contra el mismísimo trono. El líder de los enviados lo agarró del brazo y siseó con los labios apretados. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Aarón no pudo responder. Sus palabras se sentían atrapadas en su garganta. No había pensado en insultar, solo en ser honesto. Sin embargo, allí lo trataron como una rebelión. Los nobles comenzaron a murmurar, en voz baja pero llena de inquietud. Algunos susurraban sobre la ignorancia humana, otros sobre la arrogancia. Unos pocos, sin embargo, hablaron con asombro. Durante generaciones, nadie se había atrevido a llamar a la princesa con una palabra tan sencilla. El emperador se levantó de su trono. Su alta figura proyectaba una larga sombra bajo los brillantes cristales. Sus ojos ardían al posarse sobre los humanos. Humanos del terror, dijo con voz firme pero aguda. Han roto la regla tácita de esta corte. Hablar de belleza de esa manera está prohibido. Es una intimidad que pertenece al corazón privado, no al salón público. ¿Por qué no deberíamos considerar esto una falta de respeto? El líder del enviado hizo una reverencia. Miren, sus palabras salieron rápidamente, cargadas de disculpa. Gran emperador, perdónenos. Somos ajenos a sus costumbres. Mi compañero habló sin malicia. Es joven y no está acostumbrado a las costumbres de su noble corte. La mirada del emperador se volvió hacia Aarón. Joven o no, habló, y la princesa cayó. Los guardias se acercaron, sus lanzas brillando tenuemente. A Aarón se le hizo un nudo en el pecho, pero levantó la barbilla. No tenía ningún plan, ningún escudo. Sin embargo, no doblegaría su espíritu. No quise faltarle al respeto, dijo con firmeza. En las costumbres de mi pueblo, llamar a alguien bello no es vergüenza, sino honor. Vemos la belleza como verdad, y la verdad no debe ocultarse. No busqué ofender. Solo dije lo que vi. Las palabras resonaron por el salón. Los nobles se conmovieron de nuevo. Algunos fruncieron el ceño profundamente. Otros alzaron las cejas con sorpresa. Para ellos, la belleza nunca se mencionaba, nunca se compartía, nunca se permitía. Sin embargo, el humano habló como si fuera lo más natural del mundo. El emperador entrecerró los ojos. Tus caminos son imprudentes. Hablas sin pensar en las consecuencias. Esa libertad es peligrosa. Aarón permaneció en silencio, con el cuerpo tenso, pero el espíritu firme. No podía deshacer lo que se había dicho. La verdad ya flotaba en el aire y permanecería mucho después del regreso de la princesa. El líder de los enviados se adelantó rápidamente. Gran emperador, no permitamos que este momento envenene la amistad que vinimos a construir. Si hay que castigarnos, que lo hagamos nosotros, quienes no supimos prepararnos. El miembro más joven. Pero no dejen que sus palabras se consideren un insulto, pues no fue intencional. El emperador los estudió durante un largo rato. Su silencio era pesado. Finalmente, levantó la mano. El guardia retrocedió, aunque sus miradas permanecieron frías. Muy bien, dijo el emperador. Permanecerán en los aposentos de invitados hasta que la princesa despierte. Cuando hable, escucharemos su juicio. Hasta entonces, no abandonarán estos muros. Con un gesto de la mano, el enviado fue escoltado fuera del salón. Aarón caminó con los demás, con pasos pesados. Tras él, los susurros de los nobles lo seguían como sombras. Dentro de la cámara de invitados, el aire estaba cargado de inquietud. El líder del enviado se volvió hacia Irán de inmediato. ¿Entienden lo que han hecho? Puede que lo hayan arruinado todo. Años de esfuerzo podrían arruinarse con una palabra descuidada.
Aarón lo miró a los ojos. No fue descuido. Era cierto. Los demás murmuraron con enojo, pero nadie podía negar que la corte había sido sacudido de una manera que ningún tratado ni discurso había logrado antes. Algo había cambiado, aunque nadie podía decir aún si era para bien o para mal. Esa noche, Aarón yacía despierto en la estrecha cama que le habían proporcionado. La habitación estaba en silencio, pero sus pensamientos no. Recordó la mirada en el rostro de la princesa. La repentina grieta en su máscara de calma. El rubor de su piel antes de caer. No era ira lo que había visto. Era conmoción, sí, pero también algo más profundo, algo como un corazón que nunca antes había sido tocado. Cerró los ojos y se preguntó. ¿Se había enemistado con un imperio o había plantado una semilla que algún día podría convertirse en algo más grande? A lo lejos, en la cámara interior, la princesa Nerra yacía sobre un lecho de hilos de cristal entretejidos. Los sanadores se movían a su alrededor, susurrándose entre sí, confundidos. Su pulso era firme, su respiración tranquila, pero su mente se agitaba de maneras que ellos no podían comprender. Soñó con una palabra que nunca había oído, una palabra que le conmovió el corazón con miedo y calidez. Y en sueños, se preguntó quién era ese humano que se atrevía a pronunciarla en voz alta. El palacio estaba inquieto tras el incidente en el gran salón. Los nobles se reunían en los rincones, sus susurros corrían como arroyos ocultos por los pasillos. Algunos hablaban de escándalo, otros de insulto, y unos pocos de peligro. Para ellos, el humano que se había atrevido a pronunciar esa palabra prohibida no solo era imprudente, sino una amenaza para las tradiciones que unían su imperio. Dentro de las habitaciones de invitados, Aarón y el enviado estaban confinados bajo una fuerte vigilancia. La cámara era espaciosa y estaba revestida de paredes de cristal, pero para Aarón era como una jaula. Los guardias permanecían en silencio fuera de la puerta, con sus lanzas brillando tenuemente, dejando claro que ningún humano podía salir sin permiso. El líder del enviado caminaba de un lado a otro, con el rostro tenso por la preocupación. ¿Te das cuenta, Aarón?, dijo, ¿y que toda nuestra misión podría venirse abajo por tu culpa? Podrían pensar que somos demasiado salvajes, demasiado indisciplinados para lidiar con nosotros. Aarón se sentó al borde de la larga mesa, con las manos entrelazadas. Solo dije la verdad. ¿Por qué es tan peligrosa aquí? Porque aquí, la verdad está encadenada, respondió el líder con aspereza. Los Bellari creen que las palabras tienen poder. Decir la belleza en voz alta es desafiar su silencio. Lo ven como cruzar una frontera que nadie debería cruzar. No puedes comparar su mundo con el nuestro. Los demás en el enviado asintieron, con los ojos llenos de miedo y frustración. Aarón sintió que su juicio lo oprimía, pero por dentro no se arrepintió de sus palabras. Recordó la mirada de la princesa antes de caer, y supo que había sentido algo que nadie más se atrevía a transmitirle. Mientras los humanos discutían en su aposento, el palacio interior se llenaba de su propia inquietud. La princesa Nerra había despertado, aunque su cuerpo aún se sentía débil. Estaba sentada en su lecho de hilos de cristal, con sus asistentes cerca, preocupados. Su padre, el emperador, estaba de pie cerca de la puerta, con la postura rígida, sus ojos escrutando su rostro. «Hija», dijo con voz firme, «te desmayaste ante la corte. Esto nunca ha sucedido. Dime, ¿qué sentiste cuando el humano habló?» Nerra bajó la mirada. Quería responder, pero la verdad se le enredaba en el pecho. Había vivido toda su vida entre muros de silencio y formalidad. Nunca la elogiaron. Nunca la trataron con cariño. La habían criado para ser un símbolo, no una persona. Sin embargo, una palabra de un desconocido lo había traspasado todo. «No lo sé», susurró. El emperador entrecerró los ojos. «No dejes que su imprudencia te perturbe». El humano habló con ignorancia. «Será juzgado por ello». Nerra permaneció en silencio,
pero en su interior la inquietud la inquietaba. ¿Era ignorancia o era valentía? No había visto malicia en los ojos del humano. Solo honestidad. Era extraño, inquietante, pero también extrañamente reconfortante. A medida que transcurría el día, la noticia del suceso se extendió por todo el imperio. Los mensajes llevaron la historia por ciudades y puestos de avanzada. La historia de un humano que se atrevió a llamar a la princesa. La belleza llegó a oídos mucho más allá del palacio. Algunos reaccionaron con indignación, considerándola una prueba de que los humanos eran peligrosos y estaban deshumanizados. Otros, en silencio y en secreto, sintieron una chispa de curiosidad. ¿Podría ser que los humanos poseyeran algo que los Bellari habían perdido hacía mucho tiempo? De vuelta en las habitaciones de invitados, Aarón sentía el peso de la mirada del guardia cada vez que se movía. Sabía que el castigo aún podía recaer sobre él. Sin embargo, no sentía vergüenza. Pensó en la princesa, preguntándose si despertaría enfadada o confundida. Se preguntó si alguna vez le habían dicho que era más que su corona, más que su deber. Cayó la noche y las luces del palacio se atenuaron. El enviado intentó descansar, pero el sueño llegó lentamente. Aarón permaneció despierto, contemplando los patrones brillantes que se movían por el techo. Sus pensamientos no eran de miedo, sino de lo que sus palabras habían provocado. A la mañana siguiente, las puertas de la cámara se abrieron con una fuerza repentina. Un mensajero entró, su túnica marcada con el sello de la familia real. El enviado se levantó rápidamente, esperando un juicio severo, pero las palabras del mensajero fueron inesperadas. La princesa Nerra ha solicitado una audiencia privada con el humano llamado Aarón. La sala quedó en silencio. El rostro del líder de los enviados se contorsionó por la sorpresa. Eso va contra todas las reglas de esta corte, dijo. Ninguna princesa habla sola con forasteros. El mensajero inclinó la cabeza. Y aún así ha hablado. El emperador lo ha permitido. Todas las miradas se volvieron hacia Aarón. Su corazón latía con fuerza, pero se mantuvo erguido. Lo que fuera que le aguardara, lo afrontaría. Había pronunciado una palabra prohibida, y ahora la propia princesa deseaba volver a oírlo. Los guardias lo condujeron por largos pasillos llenos de silencio. Los nobles observaban desde lejos, sus susurros persiguiéndolo como sombras. Aarón mantuvo el paso firme, aunque su mente ardía en preguntas. ¿Por qué lo había llamado? ¿Qué diría? Por fin, los guardias lo condujeron hasta una alta puerta tallada con fluidos patrones de luz. El mensajero hizo una reverencia. Entre. Ella espera. Aarón dio un paso adelante. Su mano rozó la fría superficie de la puerta antes de que se abriera. El aire interior era fresco y estaba impregnado de un tenue aroma a lluvia sobre piedra. La princesa Nerra estaba de pie en el centro de la cámara, su túnica ondeando suavemente a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez no había un muro de nobles, ninguna barrera de la corte. Solo eran ella y el humano que se había atrevido a pronunciar la palabra que nadie más haría. Y en ese momento, Aarón supo que lo que sucediera a continuación cambiaría más que solo su propio destino. Cambiaría también el de ella. La cámara estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de las paredes de cristal. Aarón entró con cuidado, consciente de que cada movimiento podía tener un significado en ese palacio. La princesa esperaba en el centro, su túnica plateada ondeando como luz líquida. No se sentó ni le hizo un gesto para que se acercara. Simplemente lo observó con ojos que reflejaban cautela y curiosidad. Aarón se detuvo a unos pasos de ella, inseguro de qué palabras serían las adecuadas. Todo lo que le habían enseñado sobre diplomacia y cautela pareció desvanecerse. Las reglas de la corte no llegaban a esta sala. Aquí, solo había dos seres, cada uno de un mundo diferente, intentando entenderse. La princesa Nerra finalmente habló, con una voz suave pero con la fuerza de una autoridad.
¿Por qué dijiste lo que dijiste? Aarón sostuvo su mirada. No quise escandalizarte, dijo. Solo dije la verdad. En el mundo de mi gente, la belleza se honra, no se oculta. Quería que lo supieras porque nadie se ha atrevido a decirlo antes. Los ojos de la princesa se abrieron ligeramente. Dio un paso más cerca. Sabías a qué te arriesgabas. La corte nunca lo perdonaría. Podrías ser castigado. ¿Por qué hablarías de todos modos? Aarón pensó por un momento. Porque algunas cosas valen más que el miedo. Algunas palabras son demasiado importantes para ocultarlas, y sentí que debías oírlas, que debías saberlas. Nerra permaneció en silencio, con las manos cruzadas frente a ella. Sus pensamientos daban vueltas en confusión. Había crecido en un palacio donde nadie hablaba con libertad. Los cumplidos eran escasos. Los elogios se escondían tras la formalidad. Nunca había sentido que alguien la viera de verdad, y hablara de ello. En voz alta sin esperar nada a cambio. Su corazón latía más rápido de una forma que no podía identificar. La princesa dio un paso más. Acercarse. Tus costumbres son extrañas, dijo en voz baja. Hablas sin armadura, sin escudos. Lo arriesgas todo por la honestidad. ¿Por qué tu gente valora la verdad por encima de la seguridad? Aarón sonrió levemente. Porque la verdad es libertad. Sin ella, solo somos sombras de nosotros mismos. Hablamos honestamente. Actuamos honestamente. Aunque sea peligroso. Es así como crecemos, como conectamos, como sobrevivimos. Nerra lo observó, su expresión suavizándose. Había sido entrenada para medir cada palabra, cada gesto. Sin embargo, allí estaba alguien que hablaba abiertamente, sin calcular. Era, a la vez aterrador y liberador. Entonces eres muy diferente a nosotros, dijo finalmente. No temes las miradas de la corte ni las reglas del imperio. Yo sí temo, admitió Aarón. Temo la ira, el castigo, la incomprensión, pero temo más perder la verdad. Por eso la digo, incluso cuando es peligroso. La princesa ladeó la cabeza. Nunca había oído palabras así. Los nobles siempre habían hablado con un tono cuidadoso y refinado, evitando la emoción y la profundidad. Las palabras de Aarón tenían peso porque conllevaban riesgo y honestidad. Su mente daba vueltas, imaginando cómo sería vivir de esa manera para decir lo que sentía, no solo lo que exigía la tradición. Durante un largo instante, permanecieron en silencio. El único sonido era el suave zumbido de las paredes y el tenue brillo de la luz que se movía como agua por el suelo. La tensión entre ellos era intensa, pero no era ira ni miedo. Era curiosidad mutua y tácita. Finalmente, Nerra volvió a hablar. He vivido toda mi vida obedeciendo reglas, siguiendo la tradición, ocultándome tras máscaras. Sin embargo, tus palabras se sentían diferentes. Se sentían reales. Y por primera vez, me pregunté cómo sería si no me escondiera. Si pudieran verme. Realmente visto sin expectativas. A Aarón se le encogió el pecho. No pretendía hacerla cuestionar todo lo que sabía. Ver no siempre es fácil, dijo. Puede ser aterrador y doloroso, pero también es la única manera de crecer. Si nunca te dejas ver, no puedes saber de qué eres capaz ni qué es realmente el mundo. Los ojos de Nerra brillaron con una emoción que nunca se había permitido sentir abiertamente. Hablas con valentía, humano, dijo. La mayoría se arrodillaría y guardaría silencio, temeroso de las consecuencias. Tú no. No quiero arrodillarme ante el miedo, respondió Aarón. Quiero decir la verdad, aunque sea peligrosa. Por primera vez, Nerra sintió una chispa de libertad en su interior. Pequeña, pero innegable. La asustó, pero la acogió. Se dio cuenta de que el humano había hecho más que pronunciar una palabra prohibida. Le había mostrado un atisbo de una vida donde el coraje y la honestidad importaban más que las reglas y el miedo.
La princesa se acercó casi imperceptiblemente. Entonces, tal vez, dijo en voz baja, tu gente es más de lo que me han contado. Quizás los humanos no solo son imprudentes, sino también valientes. Quizás hay sabiduría en tus costumbres. Arín asintió. Hay mucho que podemos aprender el uno del otro. Espero que tú también lo veas. Nerra lo miró con una mezcla de asombro y cautela. Su corazón estaba inquieto, pero también estaba despierto como nunca antes. Durante siglos, su vida había sido mesurada, controlada y distante. Y, sin embargo, este humano había llegado, intrépido y honesto, y había despertado algo profundo en su interior. Comprendió que su encuentro no solo era peligroso para él, sino también para ella. Sin embargo, por primera vez, el peligro no se sentía como una jaula. Se sentía como una posibilidad. Y en ese momento, los muros del palacio y el peso de la tradición comenzaron a tambalearse. Con una simple palabra y un corazón valiente que abrían una puerta que había permanecido cerrada durante siglos, la noticia de las palabras de Aarón y el desmayo de la princesa se extendió rápidamente por el palacio y más allá. Al día siguiente, los nobles susurraban entre sí, debatiendo acaloradamente. Algunos exigían que los humanos fueran castigados de inmediato, alegando que habían insultado no solo a la princesa, sino a todo el imperio. Otros, sin embargo, hablaban en voz más baja, preguntándose si el humano había revelado una verdad que los Vari habían olvidado hacía tiempo. Dentro del palacio, el ambiente era tenso. Los cortesanos se movían en pequeños grupos, con expresiones serias y palabras cautelosas. Hablaban de peligro y deber, de tradiciones inquebrantables. Sin embargo, bajo sus voces, una sutil curiosidad comenzaba a surgir. Durante siglos, nadie se había atrevido a hablar libremente en presencia del emperador, especialmente con la princesa. Sin embargo, aquí estaba un humano que lo había hecho, y las consecuencias habían sido alarmantes. Aarón permaneció en los aposentos de invitados bajo vigilancia. Pero no estaba solo. La princesa había solicitado otra audiencia, y esta vez el emperador le permitió hablar con él en un espacio más público. La sala elegida para la reunión era amplia pero abierta, lo que permitía a algunos nobles de confianza observar sin interferir. Cuando Aarón entró, vio a la princesa ya allí. No parecía enfadada. Su túnica plateada la envolvía como el agua, y su mirada era firme y pensativa. El emperador estaba cerca, silencioso pero atento, mientras algunos consejeros observaban en silencio, cuidando de no juzgar. Humano, dijo Nerra con voz serena. Has alterado el orden de esta corte. Tus palabras son peligrosas. Sin embargo, también me has hecho pensar, ¿por qué tu gente habla con tanta libertad mientras la nuestra guarda silencio? Aarón dio un paso al frente. Porque los humanos creemos en el poder de las palabras. Creemos que la honestidad genera confianza y conexión. Hablamos porque el silencio puede ocultar tanto la verdad como el miedo. No tememos las consecuencias tanto como perder lo real. La princesa lo observó con atención. Hablas con valentía, pero no te doblegas ante el miedo. La mayoría de los humanos dudarían en una habitación como esta, pero tú eres diferente. ¿Por qué? La voz de Aarón era firme. No sé si soy diferente. Solo sé que no me callaré cuando la verdad importa. Podría ocultar mis palabras, pero eso las haría insignificantes. Hablo porque es correcto, aunque sea peligroso. El emperador se movió ligeramente, observando el intercambio. Su mirada era penetrante, y por primera vez, Aarón sintió que el gobernante no solo juzgaba sus palabras, sino que también ponía a prueba su valentía. Los humanos de la corte siempre habían sido forasteros, y los forasteros a menudo eran malinterpretados. Sin embargo, algo en la honestidad de Irán hizo que incluso el emperador se detuviera. Nerra se acercó un paso más. Tus palabras son imprudentes, pero siento una especie de fuerza en ellas. Tu pueblo no se esconde tras el miedo ni la tradición. Actúas y hablas con la verdad. No sé si lo admiro o lo temo,
pero me hace preguntarme qué ha perdido nuestro mundo en su silencio. La sala quedó en silencio. Incluso los nobles que observaban parecieron contener la respiración. Nunca habían oído a su princesa hablar tan abiertamente. La humana que tenía delante no solo era intrépida, pero él la había hecho cuestionar los cimientos de su sociedad. Uno de los consejeros mayores se aclaró la garganta. Princesa, este humano es peligroso. Su sola presencia puede perturbar siglos de orden. Si le permites hablar, arriesgas la estabilidad del imperio. Nerra se volvió hacia el consejero con expresión tranquila pero firme. La estabilidad es importante, sí, pero también lo es el crecimiento. Si nunca escuchamos palabras que nos desafíen, ¿cómo mejoraremos? ¿Cómo comprenderemos lo que nos estamos perdiendo? El consejero frunció el ceño. Nuestras costumbres han perdurado durante siglos. El cambio no es sencillo. Nerra negó levemente con la cabeza. Quizás no sea sencillo, pero es necesario. Y este humano me ha recordado que el coraje se encuentra en las palabras, no solo en la batalla o el poder. Aarón sintió una mezcla de asombro y nerviosismo. No esperaba que la princesa hablara con tanta franqueza. Sus palabras fueron poderosas pero cautelosas. Se dio cuenta de que estaba presenciando el comienzo de un cambio, uno que podría extenderse por todo el imperio. El emperador finalmente habló, con voz baja y autoritaria. Ustedes, los humanos, tienen maneras que no entendemos. Hablan con libertad, y aún así, sus palabras tienen peso. Puede que le hayan mostrado a la princesa más de lo que yo he podido enseñarle. Ten cuidado, joven humano. El coraje es admirable, pero la imprudencia puede traer la ruina. Aarón asintió, comprendiendo la advertencia. No había buscado perturbar el imperio solo para decir la verdad. Sin embargo, comprendió que incluso la verdad podía ser peligrosa en un mundo construido sobre el silencio y la formalidad. Nerra lo miró de nuevo, con ojos pensativos. No te pareces a nadie que haya conocido, y aún así eres humano. Me has recordado que la vida se puede vivir de otra manera, que las palabras pueden transmitir más que las reglas o el miedo. No sé qué vendrá después, pero quiero aprender más. La sala volvió a quedar en silencio, pero la energía había cambiado. Los nobles susurraron suavemente. Los guardias se relajaron ligeramente, y la mirada del emperador se suavizó por un momento. Aarón se dio cuenta de que no solo le había dicho la verdad a la princesa, sino que también había comenzado a abrir los corazones de quienes la rodeaban. En ese momento de silencio, dos mundos colisionaron. Los disciplinados y ordenados Bellari y los valientes y honestos humanos. Ambos bandos no estaban seguros de lo que vendría. Sin embargo, ambos vislumbraron una posibilidad que nunca antes habían conocido. El cambio era peligroso, pero también necesario. Y por primera vez en siglos, el imperio sintió el atisbo de algo nuevo. Aan y Nerra se encontraban uno frente al otro. Su diferencia de mundos era evidente, pero la conexión entre ellos, innegable. Ambos comprendieron que el futuro del imperio podría depender no solo de la fuerza o la tradición, sino del coraje de decir la verdad y verse como iguales. El gran salón del Palacio Bey rebosaba tensión, pero no la tensión de ayer. Hoy se respiraba curiosidad y anticipación. Los nobles se reunieron junto a los pilares de cristal, hablando en voz baja. Los guardias permanecían atentos y serenos, aunque sus ojos reflejaban una chispa de intriga. Algo había cambiado en el palacio. La princesa Nerra entró en el salón. Su túnica plateada brillaba bajo la luz del techo de cristal. Sus pasos eran firmes, su postura, elegante. Sin embargo, había un nuevo fuego en sus ojos. Por primera vez, no se movía guiada únicamente por el deber y la tradición. Se movía con reflexión, con intención, y con un pequeño atisbo de valentía proveniente del encuentro con el humano llamado Aarón. El emperador estaba sentado en su trono, con expresión serena, pero aguda. Había escuchado todas las conversaciones y consejos desde el incidente, y aunque su rostro permanecía sereno,
Su mente trabajaba incansablemente. Las palabras de Aarón y las reacciones de la princesa habían despertado algo que no podía ignorar. El cambio era peligroso, pero quizás necesario. Aarón fue conducido al salón, escoltado por 2 guardias. Esta vez no hizo una reverencia demasiado profunda. Sus pasos eran firmes, seguros, pero respetuosos. Todos los ojos en la sala lo observaban, algunos con miedo, otros con duda y otros con una silenciosa curiosidad despertada por la valentía de un simple humano. La princesa se detuvo en el centro del salón y se giró hacia la asamblea. Su voz, al hablar, era serena, pero tenía un peso mucho mayor que la orden más firme. Pueblo de la corte, comenzó, durante siglos hemos seguido las reglas sin cuestionarlas. Hemos valorado el silencio y el miedo por encima de la verdad. Hemos medido las palabras y las acciones por la tradición en lugar de por la comprensión. Y, sin embargo, hoy hemos aprendido que la valentía puede surgir de los lugares más inesperados. Hizo una pausa y su mirada se posó en Aarón. Este humano, aunque es diferente a nosotros en todos los sentidos, ha dicho la verdad con honestidad y respeto. Me ha recordado que las palabras pueden transmitir fuerza, que la honestidad puede inspirar y que ver a alguien con claridad es un don, no una debilidad. Una oleada recorrió la sala. Los nobles intercambiaron miradas. Algunos fruncieron el ceño, otros parpadearon sorprendidos. Los ojos del emperador se entrecerraron levemente, pero no interrumpió. Escuchó, como siempre, la sabiduría que provenía de fuentes esperadas. Nerra continuó. De hoy en adelante, que nuestro imperio recuerde que el coraje no solo se encuentra en la batalla o en el poder, sino también en la verdad. Que nuestras palabras sean herramientas de honor, no solo instrumentos de control. Veámonos los unos a los otros por lo que realmente somos, no solo por lo que exige la tradición. Aarón permaneció en silencio, sin saber si debía hablar. Entonces Nerra lo miró directamente y asintió levemente. Dio un paso al frente. Y habló con claridad, con voz serena. Princesa, emperador y nobles honorables. Vine aquí como visitante, un extraño en su mundo. Dije lo que vi porque me importaba. No busqué romper sus reglas, sino demostrar que la honestidad y el coraje pueden existir incluso en silencio. Si mis palabras han conmovido, estoy agradecido. Si han causado miedo, no fue mi intención. Solo deseo entendimiento entre nuestros pueblos. La sala se quedó en silencio. Las palabras eran sencillas, pero su impacto fue inmenso. Durante siglos, nadie se había atrevido a hablarle a la princesa de esta manera. Durante siglos, nadie les había recordado a los Bellari que ver y honrar a otra persona podía tener más poder que el miedo. El emperador finalmente habló, con voz tranquila pero firme. Este humano ha demostrado una valentía excepcional, no solo en su mundo, sino también en el nuestro. La tradición es valiosa, pero no es la única guía. Debemos aprender a equilibrar el respeto por el pasado con la comprensión de las nuevas ideas. Hoy hemos visto que incluso una sola palabra puede despertar el pensamiento e inspirar coraje. Un silencioso murmullo de aprobación recorrió la corte. Algunos nobles aún albergaban dudas, pero muchos comenzaron a comprender que el cambio podría no ser una debilidad. Podría ser fortaleza si se guiaba con sabiduría. La princesa Nerra se acercó a Aarón. Me has mostrado un camino que nunca imaginé, dijo en voz baja. Un camino donde no se teme a las palabras ni se castiga la honestidad. Me has recordado que la vida es más que reglas y tradición. No lo olvidaré. Aarón hizo una ligera reverencia, con una mezcla de orgullo y humildad. Tu valentía, princesa, es lo que lo hizo posible. Sin tu disposición a escuchar y ver más allá de la tradición, nada de lo que dije importaría. El emperador señaló al enviado humano. Que este sea un nuevo comienzo. Que se sepa que la verdad y la valentía son bienvenidas en nuestro imperio. Que nuestra gente aprenda la una de la otra,
humanos y Viari por igual. Una nueva energía llenó la sala. La tensión de los últimos días se disipó, reemplazada por la curiosidad y la posibilidad. Los muros del palacio, que solo habían resonado con estricto orden y silencio, ahora parecían estar llenos de vida, con la promesa de comprensión y cambio. Por primera vez, la princesa sonrió. Una sonrisa suave y genuina que llegó a sus ojos. No era la sonrisa del deber ni la perfección, sino la sonrisa de alguien que había comenzado a verse a sí misma y a su mundo bajo una nueva luz. Aarón miró a la asamblea Vari y sintió esperanza. Había llegado como un forastero, un visitante, pero había despertado algo que podría perdurar generaciones. El imperio se había conmocionado, pero también había despertado. Y en ese momento, tanto los humanos como Vari comprendieron que el coraje, la honestidad y la verdad podían ser las fuerzas más poderosas. Era el comienzo de una nueva era, una donde las palabras importaban, los corazones se veían y el cambio ya no era temido. El humano que se atrevió y la princesa que escuchó habían abierto una puerta que nadie podría volver a cerrar.